dando la gloria y la honra al Señor Dios nuestro. Hay una palabra que nos da el Señor y es que su palabra no se detiene. El Señor tiene una palabra es una promesa. Y una promesa del Señor se cumple. El Señor, había murallas en Jericó, rey fuerte y reyes fuertes, pero en el capítulo 5, comenzando ya el 6 y el 6, se le aparece la visitación. El ángel de Jehová, el capitán del ejército de Jehová, con espada desenvainada. Porque había una promesa, una palabra que ya era un cumplimiento y era necesario pisar esa tierra, cambiar de la tierra de Gilgal a la tierra de la propiedad de Dios, a la tierra que Dios le había mudado el vestido, ya estaban santificados, pero ahora iban a pisar la nueva tierra que Dios le había dado. ¿Sabes? Y entonces el Señor le dijo a su capitán de su ejército aquí en la tierra, a Josué, le puso la compañía celestial, el ejército y la espada de Jehová, y todo el ejército del Señor, porque resulta que el trono que llevaba a los jóvenes, liderado por Josué y un hombre con palabra e integridad, Caleb, iban a poseer la bendición. Ya la tierra que habían dejado atrás ya no tenía nada que ver con ellos. Ellos estaban mirando la promesa. Y Dios le había dado ya la orden, le había colocado ejército del cielo y los había preparado ellos para pelear la buena batalla de la fe. ¿Para qué? Para pisar la nueva tierra. Ellos ya no estaban en Gilgal, ellos cruzaron el Jordán, pero había un muro. Y ante Dios, muro, oposición, Dios quebranta. Toda oposición que no deje pasar la palabra de Dios la quebranta. Entonces miramos que le dice el Señor, habla con Josué, en el capítulo 6 dice, esa tierra ya te la doy en tus manos, a rey fuerte, ejército fuerte, puertas bien cerradas, como dice Isaías 43, Dios había dicho, he enderezado el camino para que pasen, yo voy delante de ti. O sea que la visitación precedió a la entrega del territorio, que la promesa de 433 años el Señor le había dado. Porque había un proceso de primeramente de 30 años más el tiempo que estuvieron ellos caminando hacia la promesa. Le damos la gloria al Señor. Ellos salieron mirando la promesa. ¿Cuántos años pasaron? 70 entraron a Egipto, pero llegaron a frente de Jericó una multitud. Dios iba a derribar todo lo que se movía, lo que se manifestaba en el territorio, y Dios mueve a un Josué, que significa salvación, para restablecer y edificar su promesa sobre aquello que no iba con Dios. O sea que Dios venía el tiempo de la cosecha de la promesa. Estos jóvenes caminaron en obediencia. Estos jóvenes caminaron sin conocer Canaán, pero ellos confiaron en la voz de Dios y en su palabra. Y esa es la que no se detuvo, la palabra. Ellos portaban una palabra. Ellos portaban bandera del cielo. Y la asignación era para ese territorio, hacer una nación para Dios. O sea que la palabra, Dios derribó, por muy fuerte que estuvieran cerradas las puertas, Dios derribó muros, puertas, reyes y ejércitos. Porque la palabra pasa. ¿Sí? La palabra pasa. No es porque ellos solamente tuvieron que obedecer. Y esa es la clave de un ministerio de Dios, la obediencia. No es la multitud de la gente, es la obediencia a Dios y su palabra, porque lo que Él promete, Él lo hace. Pero eran hombres que agradaban a Dios, obedecían a Dios y hacían a Dios su fuente de vida. Amén. Y Dios hablaba directamente con ellos porque conocía que es su nombre. A todos los que Dios llamó, los llamó por su nombre. A mí me llama por mi nombre, pero también me llama por mi nombre espiritual. Dios lo conoce a uno. Pero Dios también te dio un nombre que te lo pusieron tus padres aquí. Es más, cuando un padre pone un nombre, el Señor,
le dijo a María, colócale Jesús, Emmanuel. Amén. Entonces, miramos que Jehová Shama siempre está con nosotros, aquí y allá donde vayamos. Y pasaron y pisaron, porque la tierra de fructificar y multiplicarse se llamaba Canaán, la tierra de su bendición, la tierra de su promesa. Cada uno el que Dios llama, le da una tierra, le da una bendición, pero tiene que caminar hacia ella, conforme el llamado, el Señor lo prepara a uno para recibir la tierra que nos ha dado. Hoy estaba mirando las matas y las vi y dije, necesitan un cambio de tierra, y pensé en mí. Porque hay momentos donde hay tierras que ya no te están dando la comida que tú necesitas para crecer. Y estaba mirando que estaba tratando y mirándole cuando pensé eso, medité, Dios me ha dado la tierra de mi bendición. Y así debemos pensar nosotros, que hay un momento de un nuevo comienzo. Hay un tiempo como estos jóvenes. Ellos pasaron, Dios les dio la tierra y comenzaron a ser nación. Eran nación por promesa. Era nación multiplicada. Era nación con riquezas. Era nación santa. Pero no habían pisado la tierra. Hasta que pisaron la tierra de su bendición. Entonces, por eso el Señor le asignó el ejército. Porque la tierra de tu bendición, Dios le asigna tu ejército espiritual y el que te espera en esa tierra. Amén. Le damos la gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dios conoce mi nombre. Amén. Y Él es la fuente. Él es mi fuente de salvación. Él es mi fuente. Y todo lo que viene de Él, a mí es de Él. Él es mi fuente de mi bendición. Dice el Salmo 87, hermano. Vamos a leerlo en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos esta casa, Iglesia de Jesucristo, la Cristo altar que el Señor me ha dado hoy para hablar de su obra hermosa. La palabra que el Señor le dio a esta casa, Iglesia de Jesucristo, la Ancla, es que hay que predicar su palabra. Y hay momentos en que Dios establece y todo lo organiza para que tú puedas entrar a esa tierra. No necesitamos que el hombre venda la mano, Dios todo lo tiene organizado. Pero lo que hace la obediencia es que veamos las promesas, pisándolas y tomándolas en todos los brazos. Así como por la obediencia, porque Dios sabe que tú le vas a hablar a tu familia, Rakataba y Shara Santo. Tú le vas a hablar a tu familia y a tu descendencia de generaciones del Dios a que tú sirves. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios llamó a Abraham, porque Dios conocía el corazón de Abraham. Cuando Dios conoce tu nombre, conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y dice aquí el Salmo 86 y 87, 86 versículos 15 al 17. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí, da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y ven a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Me gusta cómo el rey habla, o este salmo habla también de una relación con Dios. Es que es la santa palabra completa, la Biblia es la palabra de Dios que se cumple, como dijo Josué. Josué dijo, vimos completa su palabra. Amén. Cuando Dios lo llama, le dice, murió un tiempo, Josué, la tierra está allí. Luego pasaron, se prepararon. Amén. Y luego de prepararse ese tiempo, ¿qué pasó? Pues ellos iban en obediencia, porque Dios le había dado un derrotero de su camino, o sea, le había dado ya la visión, el diseño de lo que iban a hacer. Así como se lo dio a Moisés como un libertador, a Josué lo preparó un conquistador. ¿Qué es un conquistador? Aquel que sabe, que está ganando espacio y tierra para bendecir, pero es la promesa que portaban. Acuérdate siempre que es la promesa de Dios, y la promesa de Dios de salvación. Y dice el Salmo 87, el privilegio de morar en Sión. Hijo de Coré, Salmo es un cántico, es una adoración. Su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Amén. Yo me acordé
de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido allá, en ella, disculpa. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y es para meditar. ¿Por qué tú y yo predicamos? Porque como Jesús dijo, hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, siendo maestro, siendo líder principal de los más prestigiosos de la sinagoga del tiempo de Cristo. Le dijo maestro, porque Jesús también era maestro. Amén. Jesús se hizo hombre y manifestó que todo aquel que busque, estudia la palabra del Señor, ¿verdad?, encuentra su buen tesoro. Eso es lo que nos mostró Jesús en ese tiempo, esos 30 años. Que en sus 30 años de preparación, Él encontró un buen tesoro y nos enseñó que no necesitamos manifestar gloria de hombre, sino la del Señor. Y eso es lo que nos enseñamos cuando buscamos su palabra. Amén. Él era maestro, pero Él dijo algo, tú eres diferente. Y todo lo que porta reino es diferente. Todo el que porta reino es diferente porque Dios es su fuente. En todas las cosas, en su vida, en su ministerio, en su hogar, en su vida, en su comunión, en su familia, Él manifiesta reino. Rakataba y Sharamasai. Amén. Y dice aquí, y Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí. O sea que tú y yo estamos inscritos en un libro. Y Dios conoce, este nació, yo nací en La Guajira. Ella nació en La Guajira, pero ella nació en Argentina de nuevo. Ah, pero yo la toqué de nuevo en Colombia. Pero ella tiene una casa. Ella nació cuando Cristo le puso el manto. Podemos recorrer muchos caminos, pero hay un lugar donde nacemos y es donde Él nos da el diseño. Por eso le dijo, aunque tú conozcas la palabra, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Al vientre de mi madre le quiso decir, no, ese fue el uso que Dios dio para traerte, Nicodemo. Pero tú tienes que entrar al territorio del reino, nuestro reino eterno, Nicodemo. Qué conversación bonita como el de la samaritana. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Que Él busca adoradores en espíritu y verdad. Juan 4, porque el Señor, nuestro Padre, Abba Padre, es espíritu. Y Él a sus adoradores los conoce. Conoce su nombre, conoce los encuentros. El día de mi mayor tormento, de un quebranto, porque Dios nos quebranta para poder hacer algo con nosotros y mostrarnos sus dimensiones. Yo solté una canción que me encontré ayer y no me acordaba. Y fue una canción en lengua. Yo nunca había hablado en lengua. Antes era Argentina, en una habitación, cuando ya no podía más, adoré en lenguas. Y yo no sabía hablar en lenguas. Pero yo canté una canción extraña y a veces estaba en Argentina. Y Dios nos moverá siempre en lugares espaciosos para salvar su palabra. O sea, su instrumento. ¿Por qué? Porque somos un diseño de Dios. Y aunque no entendamos ni sepamos, Él va a decir, este nació aquí, este nació allí, este nació allá. Y dice el Salmo 87, en Sión, en su ciudad, está el libro de nuestra memoria, Él la tiene en sus manos, la manda a buscar y dice, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Ese es el privilegio de morar en esa ciudad, en esa paz y esa verdad. Morar en el Señor es morar en las moradas de salvación, en presencia de Dios Altísimo. Aún Abraham peleó guerras del Señor, peleó cosas y era el hombre muy rico, pero él tuvo que ser ungido y honrado en la mesa del Dios Altísimo. Le mandó su sacerdote, le envió a Melquisedec, le envió su orden, le mandó su sacerdote, Rakataba y Sharabasaya, y le hizo una mesa, lo honró, y ahí él levantó la mano a Abraham, porque había ganado una batalla con una confederación de maldad.
había rescatado y salvado, pero había rescatado almas. Y entonces en esa batalla cósmica, Dios Altísimo le había dado una victoria. Y en esa victoria hubo una mesa servida, honrándolo Dios, para que levantara la mano al Dios Altísimo. Génesis 14, puede leer el versículo 19, todo, o versículo 19, 20, cuando aparece, le aparece el Señor. Hay un momento decisivo en nuestras vidas que aparece el Señor. Y lo honró, y le dio, y le puso su mano sacerdotal. Le sirvió el vino y el pan de la mesa. Sacerdote Dios Altísimo, del pan del cielo y del vino del cielo, de la cepa eterna. De los prados del Padre. Y vamos mirando que estaba con los cielos abiertos. Y le bendijo. Y ahí le bendijo el Señor. Y él, cuando entonces hombres quisieron decir, tú eres socio, ven a nuestra sociedad, te vamos a dar dinero, te vamos a dar esto, pero danos a tus hombres, los que tú rescataste. Tú sabes lo que es eso. Cuando Cristo nos llama, porque Cristo es el orden, nosotros la iglesia de Cristo está bajo el orden de Melquisedec, el orden de Melquisedec, como dice Hebreos 6. Nosotros estamos bajo la cobertura y guardados en Cristo, para ser santos delante de nuestro Padre. Sellados en el Espíritu Santo, somos un pueblo sellado. Amén. Entonces miramos que es necesario tomar de esas aguas. Amén. Que el Señor sabe cuántos tienes, si naciste aquí, naciste allá, el Señor conoce tu nombre, Él conoce nuestro caminar. Pero hay un libro que dice, y Jehová contará al inscribir. Por eso, escrito e inscritos en el libro de la vida. Amén. Dice, Jehová contará. Al inscribir a los pueblos es nacido. O sea que en cada pueblo, ¿por qué tenemos que predicar su santa palabra a toda pueblo y nación? ¿Por qué tenemos que predicarla? Porque toda la tierra, el Señor sabe cuántos remanentes tienen cada nación. Por eso oramos por cada remanente. Por cada aquellos que claman, aquellos que predican tu palabra. Aquellos que aunque no conocen estén siendo quebrantados para hacer la obra del Señor, Dios les dé fuerzas. Y levanten sus manos al Señor para que entren al palacio del Rey y comiencen a ser ministrados bajo las fuentes de agua de vida. Que fluyan sobre toda la tierra y sobre su remanente que el Señor tiene guardado para este tiempo. Sustente, Señor, para verlos, Señor, que no somos de libre albedrío, sino que estamos sujetos a Cristo. Hoy, Señor, dice tu palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, Dios sabe de nacemos. Dios conoce el nombre. El Señor cuando llamó a Abraham por nombre, le cambió el nombre. Sí nos cambia el nombre. Sí nos cambia el nombre. Pero Dios conoce a quién tu nombre. Dios le dijo a cada hombre, Dios tocó puerta. A Elías le dijo, mira, vas a unir a Eliseo, él va a seguirte a ti. Cada movimiento de Dios tiene una tierra, tiene un propósito y es salvación. Amén. Dice el Salmo 87, Él mismo la va a establecer. Y Jehová, Él mismo los va a contar y los va a escribir a los pueblos. Y sabe cuántos nacieron en el pueblo por una predicación tuya, una predicación mía. Porque son los que Dios le dio a Cristo, es la barca de la gracia. Por eso tú y yo, cuando caminamos por fe, estamos construyendo un ministerio de la mano de Dios, por fe y no por vista. Por eso, eso es lo imposible, que lo que no vimos lo vamos a ver en este tiempo. Amén. Entonces dice, en esta meditación, entonces viene después de la meditación, viene el versículo 7. Y cantores y teñadores en ellas dirán, ¿cómo se está en el reino? En el reino se adora y se alaba. Y Rabá y Sharrakataba, y dice, cantores y teñidores, en ellas dirán, todas mis fuentes están en ti.
Lo dice Ezequiel, todas mis fuentes, que tenemos que sumergirnos en el río de las aguas vivas. Tenemos que estar sumergidos en su presencia. Amén. Y no es porque el hombre tenga que entender, es que sumergido, como dice, no es por fe, no por vista, no es por lo que agrada al hombre, sino por lo que tú haces. Dios, es vida. Dios está contando a lo vivo. Dios siempre dice que Jesús, mira hermano, cuando vemos a Ezequiel 37, no está hablando de un cementerio de muertos, de huesos, está hablando de que estamos en un mundo y necesitó enviar a su profeta a pisar, decir, Señor, envía los vientos, tus cuatro vientos, envíalos, Señor, y mueve para que hagan ruido. Mueve tus rúas, Señor, en esta tierra, porque estaban muertos. Y aunque caminaban, y aunque miraban y parecían, era un pueblo para Dios muerto, porque quien no está sellado por Dios y no tiene a Dios, no hace parte de ese ejército grande en gran manera. Entonces el padre reta al profeta, ¿vivirán? Y él dijo, tú lo sabes, pero yo creo que vivirán en el nombre de Jesús. Yo creo que es un tiempo de levantarnos bajo las fuentes de agua viva. Es allí donde debemos pertenecer, como le dijo Jesús. Porque Dios no admite mezclas. Cuando hay mezcla estamos muertos para Dios. No es muerte de huesos, no. Es claro que sí, porque ese es el destino, quedarse aquí. Pero tuyo y lo mío, decirle a nuestra alma, bendice a Jehová, alma mía. Entrega tu alma a Cristo. Porque el Señor dijo que vino por el alma. Amén. Entonces vamos mirando en el capítulo de San Juan, versículo, Señor, sigue guiando esta palabra. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, un diseño del corazón de Dios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Y vamos mirando que el Señor dice, pidan obreros. ¿Por qué Jesús envía en Juan capítulo 4 que pidan obreros? Porque no hay pocos. Aún Jesús lo dijo, pidamos al Padre esos obreros. Porque muchos campos hay. Y cuando hay muchos campos, es porque está faltando uno que pise como pisó el pueblo de Dios a Canaán, para darle vida y hacer la nación santa. Cuando un siervo de Dios pisa una tierra y Dios lo pone allí, es porque Dios algo va a hacer. No importando lo que, mira cómo conquistaron esos jóvenes. A veces las personas piensan que las bendiciones deben venir porque yo soy hijo de Dios, me las merezco. No. Las bendiciones, si te das cuenta, los jóvenes que entraron a Canaán fueron jóvenes procesados, alineados y sellados en la obediencia. Amén. Pero cuando el Salmo dice, y cantores y teñadores en ella dirán, todas mis fuentes, Señor, vienen de ti. Dios conoce tu nombre. Y cuando Dios conoce tu nombre es porque todas tus fuentes vienen de Él. Sea cual sea lo que Dios, sea tu vida, tu negocio, tu familia, tu negocio, tu matrimonio, tu casa. Porque Dios se encarga de esa era. Amén. Por eso Dios nos enseña a verlo. A verle como vio Job. Que era el hombre más rico. Pero dice, pero era justo. Y Dios lo probó porque todos somos probados. Por eso dice el apóstol Pablo, puede ser un hombre con grandes relaciones. Él sabía tener y tampoco tener, lo mismo que Dios Job. Dios dio, Dios quitó, pero sabemos que cuando Dios trae un nuevo tiempo, limpia una era para darnos una tierra mejor. Una tierra de bendición, para ver nuestras generaciones sentadas en nuestras piernas, así como la vio José y como la vio Job en el capítulo 42. Amén. Y José en el capítulo 50. Vamos a darle la gloria al Señor. Dice Juan capítulo, amén. Dios nos amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, al sacerdocio santo nos los trajo, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estamos hablando de vida. Vida eterna. Lo que está en Cristo está vivo.
porque Él tiene una morada preparada para nosotros siempre. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, lo envía para darnos una oportunidad de ser salvos. Amén. Y esta es la condenación. Dice, pero el que en Él cree no es condenado. Pero en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque podemos parecer. ¿Qué quiso decir el Señor con Ezequiel 37? Que era pueblo de Dios, pero estaban muertos. Tenían promesas, pero para Dios un ejército muerto. ¿Sabe por qué? Porque no obedecían. De boca hablaban del Señor, pero su corazón no era de Dios. Las acciones hablan. Amén. Pero entonces en capítulo de Juan 4, como dice que Dios envió a Jesús, pero dice que hay condenación. Hay dos caminos, uno escoge. Amén. Pero aclara aquí en el versículo 19, Juan capítulo 3, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo encontró Jesús con malas obras? Y Cristo es la oportunidad. Dios te pone siempre y te envía la palabra para que el corazón sea transformado. Pero ¿qué pasa? No recibieron. Se lo envió el Señor a Israel, pero también es un testimonio para nosotros. Que estamos enviados a predicar la palabra es para que algunos se salven, porque el Señor conoce la lista. Dice, por eso me gusta, cuando allá se pase lista, Salmo 87, cuando allá se pase lista. Yo en ese libro quiero estar, hermano, estar escrito e inscrito en ese libro de la vida. Amén. Porque Dios siempre da oportunidades. Pero la gente solamente se acuerda del Señor cuando está cayéndose todo. A mí me pasó, pero a mí me quebrantó en mi ser, en mi espíritu fue quebrantado. Qué bueno haber sido quebrantado en mi espíritu, como quebrantó todo lo que no quería mirar, quería lo que yo quería, humano. Hasta que me quebrantó, entonces le conocí como se quebrantó la samaritana. Porque un encuentro con el Señor, cuando entonces, sin darme cuenta, yo iba a la iglesia, venía, pero era una que iba y venía y le pedía y pedía. Pero no le, o sea, yo a los 10 años fui instruida hasta los 12 años por el Señor. Siempre, pero un día me aparté. Pero yo fui obediente. Ya canté. Lo que eso no sabía nadie era que yo, ya aquí en Colombia, había cantado en Neymar. Y había hecho un cántico nuevo al Señor. Cuando antes de salir a Argentina, ya Él, en el quebranto, como Ana, solté una canción. Amén. Y entonces, cuando en obediencia me dejé transformar. ¿Tú crees que fue fácil para Nicodemo, para la samaritana? Lo leemos como historia, hermanos. No tenemos que nosotros tenemos que hablar que Dios quebranta. Dios mete un río a Babilonia, le secó para que pasara una promesa, una palabra, pero Asiria lo quebrantó con las mismas fuentes de su agua, lo quebrantó y destruyó la ciudad y barrió con ella. Dios quita reyes, pone reyes, muda tiempo. Dios muda, es un tiempo de mudar vestidura, porque estamos poseyendo una bendición. Y qué bueno que el Señor llegue allí, pero esto es para el que cree. Pero para el que cree es condenación, ¿no creen? Y por mucho que el Señor intente hacer cambiar a una persona, y esa persona no quiere recibir, se mantiene a lo suyo, pues no es culpa. Porque Dios da oportunidades. Dice que a Egipto le dio 10 copas. Dios sentencia, Dios da 10 veces. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. ¿Cuántas rompió en Egipto el pueblo de Dios? 10 veces. Seamos, hermanos, somos imperfectos, pero por eso necesitamos recibir a Cristo, para que Él cubra nuestras imperfecciones y nos lleve a su perfección, ilumine nuestro camino, guiados por el Espíritu Santo. Que bebamos de esas fuentes. Dice que se cantan, todas mis fuentes están en ti. Señor, todas mis fuentes están en ti. Eso imagino que lo cantaba José.
Eso imagino que cantaba Abraham, Isaac, Jacob. Todas mis fuentes están en ti. Eso mismo lo dijo el rey David en Crónicas 1:29. Pero mira lo que dice el Señor. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechuras en Dios. Amén. Son hechas por Dios. Amén. Amén. Porque están hechas en Cristo Jesús para nosotros, que nos dio el Señor, nos dio, tenemos un libre albedrío y es de escoger. Por eso es que tenemos el que cree y el que no cree. El espíritu de la incredulidad mata. Amén. Pero todo espíritu incredulidad, todo espíritu inmundo sale del territorio que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Amén. Pero mira lo que dice en Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el Señor está hablando y la gente sigue pecando. Tantos años. Dijo el Señor, construye el arca. Moisés y Sharrakatabae obró, metió a su familia en el plan. Él no le dijo, sean perfectos, ayúdenme. Y él tuvo apartada su casa, haciendo el diseño de Dios, construyéndolo. Y él convirtió en ese tiempo que no había lluvia, porque si hay algo que debemos entender, la lluvia no existía en ese tiempo, pero él creyó sin ver la lluvia y comenzó a construir un arca. Y a veces tenemos que construir bajo la promesa sin verla. Por eso sí, por eso es la palabra. Hay que decir que no es por fe y no por vista. Ahí está Noé. Hizo lo justo que Dios busca. Amén. Amén. Y dice entonces el Señor aquí en el capítulo 4 de San Juan, cuando él se encuentra con la samaritana. Él le dice a ella en el versículo 10, porque voy a adelantar, era una región que estaba mezclada. Estaba el templo de Dios y al lado estaba haciéndole a los dioses. O sea que ella tenía, ¿qué dijo Jesús? Estaba con dos. Estaba buscando a mi Dios y las 5 naciones que trajeron también asistías a él. Tú buscabas al Señor cuando estaba aquí porque estabas mezclada, buscabas y leías, pero en lo oculto te ibas a visitar a esos maridos que tenían las 5 naciones que le mandó a Siria, a Samaria. Amén. Entonces el Señor dice que Él es para todos. Pero ella era una mujer incomprendida, decía, qué bueno puede salir de Samaria, una ciudad donde está mezclada. Pues Dios dice hoy a ti y a mí que Él, de lo inmundo, de aquello que no es santo, pero que cree y decide que su corazón se ha transformado, Él le da de sus aguas, de ríos de vida, del don de Dios. Dios se quiere dar de su don. Dios quiere derramar y que tú hayas encontrado inscrito en el libro de la vida. Nosotros no predicamos para ser bonitos. Nosotros no predicamos para hacer dinero. Nosotros predicamos aquí, aún le dijo Jesús y confrontó a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y al final, ¿quién lo arropó con hierbas aromáticas? Él y José Arimatea. Dios siempre quiere que ver una transformación en ti, pero ¿dónde debemos permanecer? En el don de Dios, en los ríos de agua viva. Amén. Aleluya. Y entonces Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, ve y llama a tu marido. Tú no sabes una cosa, cuando Dios nos llama y Cristo nos arropa con su manto, somos desposados. Él lo que le dijo fue, llama a tu Dios. Por eso yo te digo, te amo, oh Jehová, roca mía, castillo mío, mi Dios y mi libertador. Tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Castillo mío, a los 17 años me lo dio por un evangelista misionero en Omús. Ese es Salmo 18. Pero hay tiempo que hay que caminar para ver todo eso que hablaba. Yo no sabía a mis 17 años. Pero Dios me ha traído y me pongo a acordar todo lo que ha pasado. El Señor ha caminado conmigo y está conmigo y seguirá caminando conmigo. Porque yo quiero beber de esta agua siempre. Amén. Yo quiero mostrar la gloria de Dios en las ciudades. Traer mucha gente a sus aguas eternas. Que fluya agua de vida y que todo el mundo tome de ese don. Eso es el predicar el evangelio. Amén. Y Jesús le dijo, porque es una conversación íntima. Y él le encontró, él sabía el nombre de la samaritana,
dónde iba a estar la samaritana, la hora la samaritana, al mediodía. Dios lo sabe todo. Pero un encuentro, ese encuentro estaba en una intimidad. ¿Por qué? Porque a veces tú necesitas tener una intimidad, tener un encuentro. En el momento que yo canté, adoré a Dios, estaba en una habitación sola. Totalmente rota, totalmente quebrada. Pero era que Él me estaba amando. Porque yo estaba en una tierra que ya no era mía. Y eso pasa, que cuando ya hay que hacer un cambio de tierra, Dios te prepara, ¿para qué? Para que tú muestres su gloria a la tierra de tu bendición. Amén. Y entonces Jesús la buscó y se apartó a buscarla a mediodía. No sabemos por qué lo hacía esa hora. Pero Jesús sí sabía que lo haría, lo hacía a la hora sexta. Amén. Y entonces Jesús le dijo, busca a tu marido. Y dijo, no tengo marido. Ella dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y Jesús nos invita a venir a Él. Jesús siempre nos invita a mostrar nuestra relación. Él sabía que ella estaba visitando otros dioses, que ella visitaba el templo de Dios, en la sinagoga, pero también se iba a los templos de los asirios, de los dioses que trajo, de los pueblos que trajo los asirios, eran los maridos. Amén. Porque lo que tú buscas, con eso te casas. Cuando Él dice, el matrimonio habla que cuando Jesús nos desposa y nos muestra cómo es el matrimonio para Cristo santo y sin mancilla, está hablándole que no tenía una protección y que estaba como una ramera. Amén. Entonces, dice aquí, y Él dijo, no tengo marido. Pero Jesús sabía que tenía marido. O sea, que yo no tengo marido. Y a veces hay personas, hermanos, porque Él la catalogó a ella como, me acuerdo de Gedeón, yo valiente. Y el Señor sabía que ella era una verdadera adoradora, pero que no tenía cobertura. Y esta mujer que había sido abandonada, una mujer que había caminado y que no sabía dónde estaba en el mediodía buscando agua. Esta mujer que no sabía que estaba abandonada, no tengo marido. Pero Jesús le dijo, si viene. Porque dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué le quiso decir? Tuviste 5 naciones desposadas, pero ahora buscas a Dios, pero no has entregado tu corazón. Amén. Pero no es tu marido aún. Y a veces decimos, yo soy de Cristo, yo soy esto, pero no nos hemos de desposar. Hasta el día que Él me desposó, yo entendí. Comprendí al reino que pertenezco y al que fui llamada. Y eso mismo entendió Nicodemo, que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Dios conoce tu nombre, pero Dios quiere que tú no estés en fuentes secas hechas por manos de hombre. El mismo Cristo te quiere dar de su don, que tú bebas aguas de su santo trono, que tú bebas aguas de su santa presencia, que tú te sientas desposada, que tú te sientas amada. Y en ese momento Él la amó y comenzó a mirar y comenzó a ver que podía hablar con Jesús como tú lo puedes hacer en el altar leyendo con el Señor. Ella le dijo a Él, sí Señor, no es de lo que te cuenten, es una relación. Puede decirte mucha gente, estructuras, cómo buscar a Dios, pero la relación es única. Es de un verdadero adorador que lo busca. Él no sabía, pero conocía su nombre, conocía su situación. Ella decía que ya pero había decidido buscar al Señor, pero no era desposada. Pero a él que le iba a desposar. Entonces dice, bien has dicho. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y para ella pensar que me parece que tú eras profeta, era una mujer que buscaba, pero que no había visto. Amén. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Disculpa. Y entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén.
Es el lugar donde se debe adorar. Está hablando del conflicto tanto del pueblo de Judá, que retornó de Babilonia, que está en Jerusalén, y ellos quisieron su templo, como Israel, antes de ser llevado por los asirios. Entonces dice, estaban en un monte, ella había subido al mediodía, y estaba en un pozo de aguas que ya no hablaban del linaje, hablaban de mezcla, como dijo Daniel en capítulo 2, que la única piedra que dice que el barro y el hierro no se mezclan, porque Cristo derriba esos reinos. Y aquí Jesús estaba decidido el cielo a hacer una transformación, a volver a Samaria, porque Samaria era la capital de Israel, antes de que Asiria hiciera la dispersión y antes de que hiciera esa mezcla en ese territorio. Amén. Entonces dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Viene un tiempo, hermano, que la gente tiene puestos ojos aquí o allá, pero Dios no está buscando templos de hombre, como hizo con el arca. El arca, cuando en el tiempo de ley que tuvo Dios que traer un Samuel y estarlo preparando entre sus mismos ojos y mostrándole a Dios a través de ese pequeño, Dios estaba buscando un corazón de niño, pero ellos dañaban y mezclaban y hacían cosas obscenas dentro del templo del Señor. Por eso el Señor dijo, no es en monte, no es en valle, no es acá, es aquí en el corazón. Para este tiempo hizo lo que estaba diciendo. Yo quiero tu corazón, samaritana. Hoy yo vengo por ese corazón. Yo vengo por ti hoy. Yo quiero mostrarte el reino. Yo quiero decir que para Dios no es imposible transformar un corazón. Yo quiero decirte hoy que yo soy tu esposo a partir de hoy. Que yo te desposo para el servicio del reino de los cielos. Él dijo que le pasó en segunda de Samuel 7. Déjame buscar porque no me quiero equivocar aquí. No, primera, sí, segunda Samuel. Oh, disculpa. Primera Samuel. Sí, vámonos acá porque eso lo digo al final. Primera Samuel 7, ¿qué pasa? Porque todo el mundo está buscando, yo vengo, hermano. Estamos mirando que en un soplo, Dios en un soplo le dio a Jesús a sus apóstoles para que predicaran el evangelio. Esa es la potencia de nuestro reino. Pero Dios tiene un ejército que está a disposición de nosotros, por eso dijo el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios. Eso es lo que yo predico, Rakataba ella. Y si donde yo estoy no se manifiesta, es porque están muertos y quieren seguir muertos. Y por eso Pablo dijo, espérense, yo voy para otra parte, como hizo Jesús, se fue a Samaria. Dios busca corazones dispuestos. Amén. Amén. Entonces vimos en el primer capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, que teniendo la mezcla, haciéndose aborrecibles a Dios, apagándose la lámpara, ¿y qué hacían? Vamos a llevar el amuleto, la religión, vamos a llevar el amuleto, nuestras creencias, llevaban el arca. Pero ¿cómo iba a estar Dios en cosas inmundas si Dios es santo, 3 veces santo? Dios no habita en la inmundicia, ni en cosas mezcladas. Entonces los filisteos van y hacen la guerra. Y es que vamos a llevar el arca corriendo, vamos a llevar el arca porque nos va a proteger. Pero ¿cómo va a proteger a ti que tú no estás, que estás aborreciendo y faltando los mandamientos de Dios? Y Dios deja un tiempo, acuérdate que son 10 veces, hasta que Dios se levanta y su ira va con toda su fuerza y su poder. Él tiene su brazo y esa espada no la saca. ¿Por qué? Porque Él dice que esperó por tu arrepentimiento. Amén. Pero no hiciste caso. Y esto de los hijos, por el cual Dios trajo porque no
no buscaban a Dios, cada uno hacía lo que quería. Por eso tú nos habla el libro de Jueces, el libro de Ruth, por eso es que Dios se va. Amén. Y cuando Dios llama a Samuel, lo llama porque los hijos de Eli habían abusado de mujeres casadas, de mujeres que servían. Y todo el pueblo hablaba y Eli no hacía nada. Por eso nosotros no te... Dice, tú puedes saber cosas malas. Y si tú eres copartícipe callando, tú eres partícipe de las obras malas. Así de sencillo, es nuestra ley. Nuestro reino es claro. Tú no puedes callar que estén haciendo y matando a alguien y tú mirando que lo están matando. Dice, yo no tengo nada que ver. Sí, pues tú mismo. Tú eras mi testigo ahí. Amén. Pero entonces vamos mirando que Dios le envía un profeta a Elí. Pero no quiero entrar allí. En el nombre de Jesús. Avancemos acá. Entonces Dios dice, vamos a hacer algo. Dios manda y captura el arca. Y Dios, para que ellos miraran su corazón, ellos, vamos a llevar el arca. Y llevaron el arca corriendo y la sacaron a la guerra. Y aún los filisteos se atemorizaron. Amén. Se atemorizaron. Y ellos gritaban con gran júbilo, con nosotros está Dios. Pero como le pasó a Josué conquistando Canaán. ¿Quién es Dios? Revélame, ¿quién es el que hay que cerrar la puerta? Aquella persona que abre puertas para que perdamos batallas. Y sacarlo, y Dios los mata, pero también Dios los saca de nuestro territorio, de limpio territorio. Amén. Entonces dice que el Señor, que hicieron gran júbilo, y entonces los filisteos supieron que estaba el arca de Dios allí. Tuvieron miedo. Capítulo 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora. No fue así. ¿Qué dijeron? Lo que dice Dios a nosotros, los filisteos, bueno, aquí no hay otra, aquí hay que pelear. Pero ya no era que, miren lo que dijeron los filisteos. Esforzados filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. ¿Qué le dijo el Señor a todos los que llaman? Esforzados y sed valientes y pelear. Porque nosotros estamos al servicio del mundo. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no vamos a servir a los hebreos. No se vieron como siervos de los hebreos. Por eso, cuando tú dejas que alguien gane tu territorio o tú le sirves a alguien, tú eres siervo de ese mundo. Por eso Dios nos saca. Amén. Claro que ahí murieron los hijos. Dios aprovechó para matar los hijos, para decirle a ellos que Él no era amuleto de ninguno. No, si no cargamos santidad y pureza en corazón como niños, no somos, mira, no podemos tocar presencia, aunque con la boca padezcamos, pero si no hacemos lo que Dios dice, no portamos presencia, portamos estructuras, las cuales Cristo desbarató. Amén. Porque no debemos estar apercibidos, a tiempo se apercibieron que no iba Dios con ellos. Y el arca pues hizo su negocio. Dios, yo no necesito de hombre. Los mismos filisteos llevaron a Dios para allá. ¿Y qué hizo Dios? Los achicharon. ¿Qué les dio Dios a los pueblos que se vinieron allá y se mezclan en Samaria? Les envió leones. Dios es un Dios de los ejércitos. Pero cuando tenemos a Dios altísimo, ya el nivel es que Él se levanta. ¿Quién ha tocado mi santa morada? ¿Han peleado? ¿Han combatido? Sí, mi pueblo ha peleado por mí. Entonces, el Dios Altísimo te da la victoria. Y se levanta a sentar contigo en la mesa. Yo te estoy hablando de victoria. Amén. Pero la victoria del soberano y único sabio Dios sobre nosotros. Cristo venía para que nosotros veamos que Dios está buscando un pueblo en espíritu y verdaderos adoradores. Ella estaba en el lugar, ella estaba en un pozo. Ella estaba en un lugar que se contaminó por las mezclas. Amén. Pero Dios sabe dónde hay un corazón de adorador. Amén. Y le dijo, Dios es espíritu. Dice el Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, dice el Señor. Mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Esos tales está buscando el Señor. Que se sumerjan, que aunque fueron tratados y quebrantados, Él buscó una mujer quebrantada. Y se sentó con la samaritana a sanar su corazón, a decirle, no, Dios es para todos, nuestro reino es para todos, porque aunque de Judá venga la salvación, estaba hablando de Él, de la tribu de Judá. Amén. Él estaba diciendo, Dios tiene misericordia ahora para todos, pero aquellos que hagan frutos de arrepentimientos, aquellos que busquen verdaderamente al Señor, aquellos porque el Señor dice, son mis hijos. Él es un padre y Él ama a los que le temen. Él es un buen padre, pero para ser hijos tenemos que tener un Abba Padre. Ella no tenía la cobertura porque no se había entregado, pero ahí en ese momento llegó Jesús para hacer esa conversión, genuina. Amén. Y entonces dice ella allí, que cuando se da esa, porque le dijo, Dios es espíritu, que estaba morando en ti. Ahora Dios quiere tu corazón, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Y los que adoran en espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Él está hablando que está buscando una tierra que adore, una tierra que personas que sepan adorarle, unas personas no solamente que estén, dame, cambia mi vida, no, está buscando adoradores. Y por eso es importante leer estos pasajes de la Biblia, porque Jesús nos los da para decirnos que la historia, Él puede transformar nuestra historia. Hoy un día, yo como pedagoga, veía todas las cosas hermosas, pero Dios tiene un propósito conmigo y yo lo estaba retardando. Entonces Dios tiene que quebrarlo a uno como quebró a Pablo. Amén. Dios tiene que hacer para abrir nuestros ojos y poder hacer la obra, conocer nuestro reino. Amén. Y dice entonces que el Señor Jesús, mira la conversación. En este tiempo uno le hace una conversación, una predica que se aburre. Pero es que no le gusta, sino que Dios le dé, que Dios le hable, que venga la superestrella y le diga, y Cristo solo hable con ella una conversación. Dios necesita un Selah contigo, para que tú en ese Selah comiences a adorar y comiences a transformar tu vida. Y mi vida como lo hizo conmigo. Y lo sigue haciendo. Amén. Y Él le dijo, yo soy. Y le dijo, y la mujer le dijo, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y ella todavía estaba en un proceso y le dijo, yo soy. Él estaba diciendo, yo soy, y ella le creyó. Porque cuando tú comiences a meterte en las profundidades, como hizo Simón Pedro, él pudo estar en la barca del fracaso, pero tuvo que bogar mar adentro y dijo, Señor, por tu palabra la he hecho. Pero él no la lanzó por la palabra del Señor hasta que tuvo el fruto en las manos. Entonces él tuvo que entrar en un proceso de arrepentimiento y lloró y siguió a Cristo. Amén. Eso es lo que busca el Señor. Rakataba y Sharabasaya. Y dice aquí, en eso vinieron, entonces se cortó, pero ya el Señor había hecho lo que era. Ahora venía, que cuando llegaron y preguntaron, Él hizo lo que tiene que hacer tú y yo, dejar el cántaro, dejar lo que he hecho por manos de hombre, dejar todo pensamiento que ella dejó ese cántaro porque ella había tomado de las aguas salutíferas, de las aguas del Señor, de las aguas que se derraman, de las puertas, se le abrieron las puertas de bendición. Vio la gloria del Señor. Entonces ella dejó su cántaro y se fue. Ella dejó el peso, ella dejó el pasado, ella dejó lo que acusaba, ella dejó estructuras atrás a los pies de Cristo. Ahí dejó todo. Pero ella se fue. ¿Ella se fue a qué? A la ciudad a hablar. Ella luego, tú y yo somos transformados y luego somos llamados por el Señor. Tenemos que hablar del que nos llamó. Tenemos que hablar de lo que nos salvó. Amén. Y dijo, venid.
¿Cómo le dijo el Señor? Ven, venid. Y eso es lo que el Señor quiere, que vengamos a Él. Que vengamos verdaderamente con un corazón sincero. Amén. Y ella nada más abrió la boca porque ya el Señor la había llenado, ya había sido sana. Y entonces ella llamó. Ella quería compartir de lo que el Señor había hecho en su vida, de ese gozo y esa paz y esa verdad. Ella no necesitaba un púlpito, ella no necesitaba ni siquiera agradar al hombre. Ella fue a mostrar qué había, qué fue lo que encontró Jesús, pero qué fue lo que vio la ciudad que atrajo al Señor, vio gloria. Amén. Demos la gloria a Dios. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vieron una transformación. Ella dijo, he visto al Cristo, creo. Amén. Y ella dice, no será ese. Ella dijo, he visto lo que estamos esperando. Entonces ella llevó gente, llevó ella llevó una ciudad. O sea que era una persona muy conocida. Era una persona muy conocida, pero que no se avergonzó de hablar del Mesías. Amén. Amén. Mientras los discípulos no sabían lo que estaba pasando, pero Jesús sí sabía, el cielo, que había un movimiento, que había una ciudad que necesitaba que Jesucristo pasara, que Jesucristo transformara a alguien. ¿Para qué? Para traer toda una ciudad a la salvación. Amén. Y él le dijo, ellos que estaban dándole comida a Jesús, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sé. Entonces, pensaban, ¿le habrá traído algo de comer? Comenzaron a pensar, sucede. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y eso es lo que hizo ella. Ella comió y llevó a la ciudad. Y entonces la respuesta es que cuando Jesús dice esa palabra, venía de camino a una ciudad, venía un pueblo a ver a la invitación que ella había hecho como Cristo la invitó. Cuando tú y yo predicamos a Cristo, estamos invitando a muchos a una bendición de salvación. Amén. Y decían ella, amén. Él dijo, ¿cuál es lo que tú y yo debemos hacer? La voluntad del Padre. ¿Qué es lo que tú debemos hacer? Agradar al Padre. Él nos hablaba de que tú y yo estamos invitados en Cristo Jesús a agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, poner el reino de los cielos primero y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Decía, ustedes piensan que no hay cosecha, que los campos ya están blancos, que faltan 4 meses, pero venía hoy, como un día como hoy, estaba viniendo una cosecha. Y se la iban a ver los discípulos. Serían los testigos de esa cosecha. Venía una ciudad para una conversión genuina. Y la traía la que Cristo preparó. Así como preparó a Pablo en el desierto y trajo naciones. Y hoy tú y yo somos parte de esa nación, de ese remanente. Porque aquí estamos hablando de un remanente. El profeta Isaías siempre habló de un remanente. Jeremías, de un remanente. Dios está buscando su remanente, lo que le dio el Señor a Jesús, nuestro Abba Padre Jesús, ese es el remanente. Amén. Pero Dios nos está diciendo con esta palabra que es para aquel que crea y haga con fe genuina, haga frutos de arrepentimiento y entre a la obra. Ella hizo frutos de arrepentimiento y entró a trabajar una vez a la obra. Ella no pensó si van a mirar, si van a acordar de mi pasado. Es que yo sí que va a decir, mira, ¿qué va a decir? Que él no, cuando tú entras a la obra del Señor, a ti no te interesa la gente, porque ya tú has visto reino. Amén. Entonces ya tú sabes que eres parte y eres príncipe de un reino y que como su siervo, siervo del Señor, tienes que servir a tu Señor. Amén. Y él comenzó a decir, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El hombre ve limitado, pero el cielo había anunciado que los campos estaban listos. Que en este momento, en el nombre de Jesús, yo declaro que los campos están listos. Que es el tiempo de predicar su palabra. Es el tiempo de hoy clamar al Padre que envíe.
Y Sharaba, porque es el tiempo de la siega, porque es el tiempo de la recompensa, es el tiempo de salario, es el tiempo, hermano, del fruto, es el tiempo del gozo, es el tiempo de la cosecha, como dice el versículo de San Juan 4, versículo 36. Y el que siega se recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero y dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Aleluya, acuérdate de Ruth. Estamos hablando de una cosecha hermosa, de recompensa, de restauración, de restitución, de redención. Estaba hablando de que el Señor está trayendo un tiempo de una paga hermosa, como le dijo. No nos quedaremos sin salario. El Señor es porque necesitamos hacer expansión. Eso es para hacer expansión de la obra del Señor. Amén. Y entonces dice el Señor, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. No está diciendo nosotros. Él fue el que lo hizo. Él vino y firmó en la acta de vida. Esta palabra que estaba sin el sello, pero la palabra de Dios estaba, pero Cristo la selló en la cruz. Y nos dio acta de vida. Y esta palabra por eso es viva. Porque el Señor Padre Eterno la envió y envió a su sacerdocio real, según el orden de Melquisedec, de Cristo Jesús, para sellarla con su sangre preciosa. Amén. No fuimos nosotros aquí el cielo en la empresa del amor, en la empresa de la salvación del Señor. Amén. Y dice aquí el Señor, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis, otros labraron. Vosotros habéis entrado en sus labores. Está pariendo la tierra. Se está pariendo esa cosecha. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pero hoy tenemos que decirle al Señor, el Padre de las Luces, que envíe, levantemos los ojos al Señor, a nuestro Padre. Y dice hoy que el Señor nos envíe a nuestro campo, al campo, obreros, para hacer una buena cosecha. ¿Cuáles eran sobre esos quebrantados? Te hablé de mí por eso, porque yo era como una Ruth que Dios sacó. Dios quebrantó a Ruth y Ruth no volvió atrás, porque había una tierra y una era de su bendición, donde iba a cegar y donde iba a cosechar, y sería parte del pueblo santo, parte del linaje de Cristo. Eso es lo que yo te estoy invitando hoy. La prédica, la gracia Espíritu Santo, eso es lo que quiere el Señor contigo, conmigo. Amén. Que crean más por la palabra. Ellas predican, pero cuando las personas tienen un encuentro con Jesús, creen más. Yo les creía a los que me predicaron, pero cuando yo vi a Jesús, mi vida cambió. Cuando Él me arropó con su manto, Él cambió mi vida. Por eso Él cambia nuestra historia. Ya no vuelve a ser igual. Quien tiene un encuentro con Jesús no vuelve a ser igual. No importa si le creen, necesitamos una ciudad que crea. Yo le pido al Señor que mi tierra cree, la tierra que tú me has dado para esta casa y que tú has decidido establecer, porque viene un cambio de tierra. Cuando vi las matas y me quedé analizando y arreglando, el Señor me dijo, por loca salió, necesitan tierra nueva. Y yo creo, Señor, que es un tiempo de tierra nueva y cielo nuevo y tierra nueva. Y yo te voy a decir que así como la tierra de Canaán un día se vio afectada, Dios, gracias, Señor, por esta palabra de San Juan 4. Así como esa tierra se vio afectada en las épocas de Jacob, en Génesis 41 y 45, que fue llamado, Dios se acordó. ¿Qué quiere decir cuando Dios se acuerda? Intervino. Dios se acordó de esta samaritana y intervino. Dios, cuando se acuerda, interviene un tiempo para una bendición. Era un tiempo acelerado. Y esto es para el pueblo que está dispuesto, para el pueblo que quiere permanecer y ser parte del plan del Jehová Dios nuestro. Amén. ¿Y qué pasó con José en Génesis 45? Dios le tuvo tierra, los mandó les diseñó tierra que se llama José. Se les dio tierra, se encontraron como familia. El faraón aprobó, porque eso estaba aprobado en el cielo de Dios, la entrada a esa nueva tierra para salvación.
Amén. Y dijo el Señor, amén, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Génesis 45, versículo 18. Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Aleluya. Versículo 19. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros hijos, para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestros padres y venid. Dios tiene una tierra para fructificar y multiplicar. Dios tiene una tierra donde vas a poseer todas las riquezas de esa tierra, como dice el versículo 1. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y así es, la tomaron, pero también salieron con ella, con Moisés, porque lo que Dios dice se cumple. A cada uno dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carro conforme la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Cuando tú honras a Dios, Dios te salta en público. Dios honra a los que le honran. Dios tiene para esta casa, iglesia central, decretos de vida, decretos de bendición como este. Hay actas que Cristo escribió porque esta casa quiere servir. Es un tiempo donde la casa no se va a preocupar porque el Señor todo lo tiene listo para que podamos ejercer la obra. Amén. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Amén. Y en ese camino de ida para llegar allá, el Señor suministra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres por el camino. Dios también les dio, nos muda la ropa, los vestidos. Dice, a todos ellos les dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Todo está listo, todo está pago. Todo ya está listo, nos vienen a buscar. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado. Y dice, y a su padre seleccionó, dio 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. El camino para ir llegar a la tierra, ya todo está pago. Tiquetes, personas, puertas abiertas, porque Dios ha determinado que esta casa ejerza su ministerio y permanezca salva la palabra que dio a esta casa. Esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ángel, una casa para la cual tiene un corazón dispuesto del servicio del Señor. Hay una palabra que tú y yo, es como cuando Dios envía a Pablo a los gentiles. ¿Sí? Es como cuando Pablo dice que es apóstol para los gentiles. Dios tiene preparado una tierra y unas personas y un remanente para que podamos reciba, sea buena tierra y reciba la buena semilla del Señor, porque la palabra del Señor es buena. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. Así que, hermanos, esta es la palabra que el Señor me regaló hoy. Dios conoce tu nombre. Dios conocía el nombre de Abraham. ¿Por qué? Porque le hablaría a sus hijos, como dice Génesis 18. Pero también vio la promesa. Y yo creo, Señor, que esto nuevo que traes es para ver por lo que tanto he caminado y esta casa ha caminado. Y que yo te invito hoy a que creas. Esta mujer creyó. Fue considerada por Jesús una verdadera adoradora. Y una verdadera adoradora le trajo al Señor Jesús una cosecha. Lo que le habló Jesús a sus discípulos, diciéndole, amén. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente, ya tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo en Cristo, el ungido de Dios. Ese es el Salvador nuestro. La invitación es que todo lo que se predicó y los apóstoles predicaron fue salvación. Y que este es un tiempo donde, aunque Noé haciendo su arca predicaba la salvación, la iglesia de Cristo de este tiempo está predicando la salvación. Y eso es lo que más nos debe interesar. Saber que nuestras acciones las conoce el Señor, como dice el Salmo 87. Que Dios sabe dónde está, aquí, allá o acá.
pero Él nos habla y nos tiene contados. Y hay un libro que nos inscribe y nos enseña. Que Dios te bendiga y te guarde. La invitación es esa, que reciban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía Pablo cuando liberó una cárcel y a su carcelero? ¿Qué dijo el carcelero? No veo, dame luz. Y de ellos le dieron a Cristo. La iglesia de Hechos 16 predicó a Cristo. Todo el evangelio habla de Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Es un tiempo donde nos damos cuenta que no nos llevamos nada, pero lo único que debemos luchar es la salvación nuestra y de nuestra casa. Hechos 16 dice lo siguiente, y ahí quiero terminar. Yo te invito hoy que hagamos fruto de arrepentimiento. ¿Por qué el Señor, Juan el Bautista decía arrepentíos? ¿Por qué Jesús llegó diciendo, se ha acercado el reino de los cielos, arrepentidos? Porque es un tiempo. No, pero hay tiempo, hermano. Eso pensaba la gente cuando Dios consideró que el arca de Noé había terminado. El tiempo de la gracia de Dios se acabó. Porque Dios le dijo a Noé, entra. Pero también el día que lo iba a sacar, porque lo voy a leer. El día que lo iba a sacar, también él no se dio cuenta. Amén. El día que ya Dios iba a sacar a Noé del arca, también él miró los cambios y vio que su casa había sido salva. Amén. Así que hoy yo te invito a eso. Cuando tú recibes al Señor, tú eres un justo de Dios, y tú recibes al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, los ríos de agua viva que fluyen del santo templo de Dios, su Santo Espíritu, su don se derrama en nosotros para ver su gloria. Amén. Amén. Dice el capítulo de Génesis 8, y quiero decirte, Dios se acuerda. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y comenzó ya a hacer el proceso para... Moisés no sabía qué iba a pasar cuando subió al arca. Pero había un monte esperando, llamado Ararat. Así como el Señor nos llama y me dio te leí, y se acordó Dios de Noé. Génesis 8. Así como se acordó Dios de la samaritana. Así como se acordó Dios de mí. Yo no sé, cuando Él me dio el diseño y me dijo, camina y habla, y habla, y habla, y habla. Yo no sabía, pero Dios sabía lo que iba a hacer. Porque hay un lugar que espera esta casa. Dios se acordó de esta casa. Y yo le creo al Señor. Porque no han negado su nombre. Porque no hemos negado su nombre. Dios abrió una puerta que nadie puede cerrar. Dios la abrió y tiene nombre. Esa puerta tiene nombre, como la puerta de descendencia de Abraham y Isaac, y un vientre que decía que no era, pues ese lo bendijo. Lo que Dios promete tiene una sola es honrar al que obedece. Dios honra a los que le honran. Sara fructificó, y de ahí viene la promesa, y ahí estamos amparados tú y yo. Amén. Dice entonces Hechos 16 a 31. Vamos a leer 30. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaban los hombres de Dios, de los hombres de los Hechos? Del libro de los Hechos, que nos ayuda mucho. El libro de los Hechos podemos meterlo tanto en el Antiguo Testamento, pero también lo podemos meter en los Evangelios. Y dice, ¿qué dice? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo le pasó a la samaritana. ¿Qué tengo que hacer? Amén. Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué le dijeron ellos? Dijeron Pablo y Silas. Amén. Y tomándole en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con sus restauró. A veces el fruto de arrepentimiento habla de eso. Él hirió y él restauró. ¿Cómo restauró? Sanando las heridas de los apóstoles. Los lavó, hizo un servicio, mostró que tenía un corazón para ser transformado. Y ahí nació la iglesia de la llave, la iglesia de Filipo, la iglesia misionera,
La iglesia que le llevó bendiciones a Pablo estando preso. La iglesia que tiene una puerta abierta para predicar. Amén. Eso es lo que está buscando el Señor. Corazones que de verdad quieran que el Señor salve su casa, su familia. Esta es la casa del Señor, yo te la pido. Que hagamos frutos de arrepentimiento. Hoy te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy te invito a que seas hallado inscrito en el libro de la vida y no seas borrado nunca. Aquí la palabra que el Señor nos da es la siguiente. Queremos ser llamados hijos de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Soplo, hermano. Dice el capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tu obra. Dios nos conoce. Dios conoce tu nombre, como conocía el nombre de esta casa, Filadelfia, de la iglesia. Dios tiene un ángel, Dios conoce. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque no lo has negado. No has negado. Yo levanto mis manos hoy, porque yo, en el nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquello que dice el Señor, para el hombre es imposible, para el hombre es difícil, pero hay algo difícil para Dios. ¿Qué es difícil para Dios? Hágase tu voluntad, Señor. He aquí tu siervo. Heme aquí. Isaías dio su condición. Heme aquí, yo voy, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Eso es lo que el Señor está esperando. Obreros verdaderos de la obra. Porque no se dan cuenta que los ejércitos del cielo se han activado. Y que el Señor ha sacado de su buen tesoro un ejército para salvar a su remanente, pero que al mundo afectará. Hoy yo te invito en el nombre de Jesús que recibas su palabra y que sea sellado e inscrito en el libro de la vida, como dice el Salmo 87, y que digas, Señor, todas mis fuentes están en ti, todas las fuentes vienen de ti. He aquí tu sierva, Señor, hágase tu voluntad. Eso es lo que el Señor quiere, que tú estés en los ríos de agua viva, que tú estés en ese ejército lleno y como ese pueblo, pero que Dios está buscando personas que Dios ama y aprueba y conoce su nombre, como dice Salmo 105, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Damos gracias, Señor. Ese es Salmo 105, versículo 42 y 45. Hay un tiempo donde el Señor dice, Señor, dame de beber. Es un tiempo, hermano, donde debemos tomar. Ya es un tiempo donde el Señor nos tiene que avisar. El Señor nos va a avisar porque el Señor es soberano, pero a su soberanía Él quiere que tú veas gloria y que tú veas presencia y que tú veas como Simeón la salvación y que tú veas como Ana, que Dios cumple sus promesas y que mantiene, aunque esté en el templo y aunque vean tardar, se cumple. Yo creo que es el tiempo de cumplimiento. Que Dios te bendiga, te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y de mí, y nos dé de su paz, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y ponga su paz en nuestro corazón, en nuestra mente y en toda nuestra ser. Que la mente de Cristo esté en nosotros, y que nuestra corona Él la tenga sostenida. En el nombre de Jesús, y que este tiempo podamos ver gloria. Hoy bendecimos nuestra nación, bendecimos las naciones, que Dios tenga misericordia de las naciones y que todas aquellas personas que están padeciendo dificultades, que el Señor, ellos vuelvan su rostro al Señor, porque Dios quiere corazones verdaderos en espíritu y verdad. Que Dios les bendiga y que Dios les abrace y que hoy, como dice el río Ezequiel 47, que esas puertas que Dios ha abierto las vean en su río. Y que seamos buenos servidores conforme a la voluntad del Padre. Está buscando adoradores en espíritu de verdad. Dios conoce mi nombre, Dios conoce tu nombre.
Amén. Y todas mis bendiciones vienen de las fuentes de agua viva. Todas mis fuentes están en ti, vienen de ti. Que Dios te bendiga. Señor mío, Dios mío, te damos gracias, Señor. Bendecimos este altar tuyo y bendecimos, Señor, el fruto de nuestro vientre, nuestra descendencia y generaciones. Bendecimos nuestras tiendas, nuestras casas. Bendecimos todo lugar de tu señorío, Señor. Bendecimos la tierra que tú es heredad nuestra. En Cristo Jesús. Bendecimos a tu santo remanente y bendecimos este día. Y porque es un buen día. Bendecimos este hermoso tiempo para gloria y honra, Señor. Porque cielo nuevo y tierra nueva vienen de ti. Como dice Isaías 65, 17. Y damos gracias, Señor. Porque tu palabra no puede ser retenida ni contenida. Hay bendiciones al norte, al sur, al este y al oeste. Ensanchamos nuestra vida. Dios te bendiga.